¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches a tu espacio Noches para bajar de peso. No me puedo mover mucho porque la cámara está así como que se cae, como que se detiene. Ay, ustedes disculpen, pasan accidentillos en este tipo de transmisiones. Como decíamos, bueno, que la mente trabaja como si fuera una computadora, con donde tiene pensamiento en lenguaje, y sabemos que a través de esto, bueno, ahora ya lo sabes, tú puedes programar tu mente. Pero ahora vamos a hablar de tres, yo diría tres aplicaciones. No sé, se me antojó como forma de metáfora, ¿no? Tres aplicaciones que también con las cuales trabajamos y que era, hace un momento te mencionaba también, de lo que descubrieron estos dos genios. Entonces resulta que existen, aparte de este funcionamiento, ¿no? Sabes que la computadora de ceros y unos, para nosotros es pensamiento y lenguaje. Si piensas, te programas, y si hablas, también. Te decía yo, te hacía la invitación cordial a que revisaras, pues, qué tipo de pensamientos, qué te rodea, qué es lo que te rodea en tu ambiente, en tu medio ambiente, si las personas que están contigo tienen una actitud positiva o si no, pues es el momento de ir pintando tu rayita. ¿Por qué? Pues porque seguimos absorbiendo información y a veces la damos por cierta y andamos diciéndole sí a todo lo que nos ofrecen, a todo tipo de información, o simplemente un ambiente no tan sano, un ambiente un tanto tóxico, podríamos decir, que pudiera existir por ahí, y entonces pues esto no ayuda. Es estar programando tu cerebro de una forma pues, no tan positiva. Ahora vamos a hablar de estas tres aplicaciones que así le puse yo. Estas tres aplicaciones, en términos tecnológicos, yo diría que se trata de lo que vemos, lo que sentimos y lo que escuchamos. Son los llamados canales de comunicación, los tan famosos canales de comunicación, pero que luego me doy cuenta que los saben medios que hubo, les sé, o sea, el conocimiento como que, pues, ahí anda medio regular. Fíjate que en el cuestión para programarte, en este caso, para el tema del sobrepeso, porque bueno, vamos a eso, es que es un mundo y es una infinidad de ejemplos y de situaciones, pero no quiero entrar tanto en rollo y en choro, sino vámonos directamente, ¿cómo puedo yo utilizar estos canales de comunicación, estos procesos mentales, mi sistema para poderme programar? Y si tan solo estás listo, lista, pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Mira, quiero que me pongas, por favor, nada es casualidad. Llegó aquí Conciencia una Wendy Guerrera, su comentario, por favor, para poder vamos a tomar ese ejemplo y vamos a dar el aterrizaje. Tú puedes programar tu mente para lo que quieras. De hecho, constantemente la estás programando. Ahora hay que ver cómo o con qué le estás programando. A ver, lo voy a poner, ¿eh? Dice Wendy Guerrera. Coach, ¿cómo hacerle para bajar la pancita y el vientre bajo? Sobre todo, ya que con ejercicio no logro bajar. Gracias. ¿Se dan cuenta qué interesante? Hacen dietas, van con el nutriólogo, compran la faja de Ninel Conde, ahorita que está tantas cosas hablándose de este tema. Bueno, vamos a quedarnos con la faja, no vamos a entrar en detalles. Las cremas para adelgazar, el producto milagro que te va a bajar 15 kilos en 4 meses, porque así de atrevidos, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuál es la razón? Si estoy haciendo todo lo posible y he atravesado todo y no me ha funcionado absolutamente nada. Nuevamente, puede ser, o las emociones te pueden llevar a una programación continua de tu mente, ¿va? Los pensamientos, las creencias, las emociones. Entonces, a mí me gusta primero como revisar la circunstancia. A ver, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué te significa este bultito en tu estómago, no? De primera instancia. Sin embargo, también me gustaría decirte cómo puedes programarte para bajar de peso. ¿Qué pasaría si yo hiciera un cambio radical? Y aquí ponemos para darte una demostración de cómo sí hay una respuesta fisiológica. Cuando yo pienso algo, hay una respuesta fisiológica.
Generalmente les ponemos un ejemplo en donde cierra tus ojos e imagina que partes primero, que partes un limón, no te vayas a cortar. Imagínate primeramente que partes un limón, ¿no? Ahora cierra tus ojos, lleva ese limón e imaginariamente exprímelo en tu lengua, en tu boca. Si te das permiso de realizar este ejercicio, tal como te lo estoy comentando, va a haber una respuesta fisiológica. Se van a activar las glándulas salivales y vas a tener saliva en tu boca de algo que no está sucediendo. Esta es la primera demostración para decirte cómo los pensamientos, a través de los pensamientos, puedes tener una reacción fisiológica. ¿Va? Ok. Ahora, para el tema del estómago. Y vamos a rifar hoy Slim Fast, que puede ayudarte para este tema. Así que ponte lista y sigan poniendo #kilos abajo ya. Ok, ¿qué puedes hacer? Hacer una programación. Una programación, aunque no sea cierto, ojo, aunque no sea cierto, cada vez me siento más ligera. Me veo menos inflamada. Me siento con menos pancita. Y me escucho decir, qué bien te ves. Acuérdense que es un entrenamiento así, ¿de veras? Bueno, háganlo y van a ver. Si hay un momento en el que te sientes, por ejemplo, para la concentración, que ahorita vi también por un comentario de Nelly. Nelly, programa tu mente. Porque es lo contrario. Ve nada más, qué distraída soy. Si ya me lo decía mi madre, mijita, eres la más distraída de todos tus hermanitos. Yo no sé por qué. Si yo sí me fijo, yo sí veo, yo sí observo. Ay, no. Y tú misma te lo dices, ay, es que soy tan distraída, ja, 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 ja. Y acuérdense cómo impacta, el cerebro no distingue si es una broma o no. Esto es programación. Entonces, así como, y esto te lo estás confirmando, por eso algo que pudo haber sido una creencia que tu mamá, voy a poner el ejemplo, no digo que esto haya sido, que tu mamá te haya dicho, ay, Nelly, en serio me vale madre y en serio eres bien distraída. Bueno, después te lo vas confirmando y después hasta te lo estás diciendo tú. Ojo con la programación que les hacen a sus hijos. Ojo, porque así como te programaron, se pueden estar por ahí colando programaciones que ahora estás haciendo a tus hijos. Ojo con esto, que hay que hacer lo contrario. Cada vez me concentro más. Soy una mujer que me es fácil concentrarme. Observo qué fácil es concentrarme. Me siento enfocada, me siento concentrada y me escucho decir, cada vez hago las cosas mejor. Es un ejemplo. De esta manera, así, con tus 3 canales, ¿se fijaron? Cada vez me veo más concentrada. Me siento que estoy enfocándome cada vez mejor. Y me digo a mí misma, auditivo, qué bien estoy haciendo las cosas y cada vez las voy a hacer mejor. Siempre utilizar tus 3 canales, pensamiento, lenguaje, lo que piensas, programa y lo que hablas también. Y con tus aplicaciones, visual, sensorial y auditivo. Me veo, me siento, me escucho. Me veo, me siento y me escucho. Esta programación o este tipo de programaciones la puedes aplicar en lo que quieras, en lo que desees. Para niños, para bebés, para mujeres embarazadas, para el marido que está durmiendo, para los adolescentes. Ahorita estaba viendo una pregunta de Rebequita Valdés que nos dice, se puede utilizar programación sin duda alguna para todos. Nunca va a ir en contra. Que estás trabajando con tu inconsciente y tu inconsciente jamás va a ir en contra en contra tuyo, que te vaya a violentar o que vaya a ser una situación grave. Jamás, jamás, jamás. Entonces, 3 canales para programarte. Ahora, con el tema del sobrepeso, cada vez me veo más delgada.
Me siento más ligera. Escoge tus palabras. Escoge, esto se llama tus submodalidades. Escoge tus palabras. Y me siento bien buena. Y ya escucho cuando me van a decir, ay, qué delgada te estás viendo. Puedes manejar el lenguaje como tú quieras. Acuérdate siempre de tus 3 canales. ¿Por qué? Porque hay personas que son más visuales, hay personas que son más sensoriales y preferentemente todos tenemos los 3, todos tenemos los 3 canales. Sin embargo, siempre utilizamos o tenemos inclinación o preferencia hacia uno más que hacia otro, ¿no? Aguántenme los que ya saben este tema, por favor, como les invito, la invitación es a repasarlo, pero hay personas que necesitan saber que pueden programar su mente de esta manera, a través de 3 canales, lo que veo, lo que siento y lo que escucho. Tenemos inclinación, somos más preferentemente visual o sensorial o auditivo o más sensorial o más indistintamente, y está bien, pero es como, en primer lugar, a lo mejor puede ser más visual y en segundo, más auditiva y luego sensorial. O puedo ser más sensorial, es indistinto y no pasa nada. No es que los visuales sean mejores o los sensoriales también sean mejores, etcétera. Y ahora, esto en mercadotecnia, y quien los usan de una forma como genios, pues son las campañas de Coca-Cola. ¿Por qué crees que llegan de una forma impresionante y es un mega monopolio? Observa las canciones. Aquí ya vemos personas que nos encantan las canciones y hacemos karaokes y tal, y hay canciones que están más inclinadas hacia el tema sensorial, o hay más canciones hacia el de auditivo y más canciones hacia el tema, hacia el canal visual. Ahora, date cuenta y empieza a poner más atención, a hacer una conciencia. ¿Por qué? Porque te va a servir como práctica. Cuando estés interactuando con personas diferentes, empieza a observar, a darte cuenta en qué canal me está hablando, en qué canal me está comunicando. Y te va a ser bien interesante. Empiezas como a darte cuenta de veras de un mundo totalmente diferente. Y dices, wow. Y entonces este es el descubrimiento, esta es la genialidad de este, valga la redundancia, par de genios que descubrieron esto. Pero no solamente es el descubrirlo, sino a ver cómo lo puedo aplicar. Bueno, ya viste cómo lo puedes aplicar para bajar de peso, para ser más saludable, para rendir más en el ejercicio, para, no sé, tener un mejor aprendizaje, para dejar de fumar también te puede servir, para lo que tú desees. Es programarte. Date cuenta cómo las cosas las hacemos de una forma inconsciente. Y tú no sabías esto. Tú no sabías quizá que a lo mejor eras visual o eras sensual, porque nada más actuabas sin darte cuenta. ¿Ven qué interesante es tener como ese contacto, esa comunicación, hacer una conciencia diferente? Por eso les decía, poner mucha atención, cómo me estoy comunicando conmigo mismo y cómo me estoy comunicando hacia con los demás. ¿Quieres tener una mejor comunicación con el mundo? Habla en los 3 canales. Buenísimo. Habla en los 3 canales. Por eso de repente decías, no, es que yo no me hallo, yo no le entiendo, yo nunca no me doy a entender, es que no hay química con esta persona. No, porque están en canales diferentes. Obsérvalo y empieza a practicarlo y me vas a decir lo que quieras. ¿A poco no está muy interesante el poderte programar, el poder programar a un chico para que tenga un mejor rendimiento escolar? Los aprendizajes en las escuelas, por esto funcionaba bastante bien, porque a lo mejor te tocó un maestro auditivo o un maestro visual o un maestro sensorial, y aquí era como vamos a los 3 canales. Los maestros son muy creativos. Cuando les dimos esto a los maestros, no, hombre, los índices de aprovechamiento y los índices de calificaciones se dispararon hacia arriba. Trabajamos y nos divertimos mucho trabajando. Ya se acabó, pues en varias ciudades y bueno, estuvo buenísimo.
porque esto pues, era como muy nuevo, ¿no? Para los maestros y se empezaban allá a generar mucha creatividad y a decir, ya sé, voy a ponerme con mis alumnos y les voy a enseñar de esta forma, pero también ahora voy a agregar esto, pero ahora voy a agregar música, pero ahora voy a agregarles elementos de sensoriales de tocar para que toquen el número 4, para que cantando se aprendan las frases X y Y, ¿no? Entonces, imagínate qué potencial tenemos y la forma, aquí como te estoy diciendo, el cómo puedes llevar a cabo. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas, comentarios acerca de esto, conciencia, si andas por ahí, dímelo y házmelo conocer. Gracias, voy a usar mis 3 canales. Sí, ahora que estás en tu canal de YouTube, llégale con los 3 canales y vas a tener un alcance mucho más interesante. Es muy, vale la pena como dar a esta cuestión. Miriam Telles, hola, kilos abajo, ¿de dónde transmites? Fíjate, Miriam, que yo soy de Guadalajara, pero me encuentro ahorita en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Aquí me tienes a tus órdenes. Aquí estamos transmitiendo Urbi et Orbi desde Tepic, Nayarit. Aldo Master Ireri, qué buena información, muchas gracias y te mandamos corazones de la transformación. Elizabeth Chabela, ¿cómo estás, Liz? Qué bueno que te encuentras aquí. Wendy, kilos abajo ya, siguen poniendo su hashtag para poder que esto, ¿no? Llegue a más personas y sepan cómo programarse con estas 3 aplicaciones para bajar de peso. Se oye locochón, pero me pareció interesante como ponerle algo más a este software que tenemos, ¿no? En nuestro sistema, cómo trabajamos, cómo nos programamos. Y ahora también le agregamos 3 aplicaciones, ¿va? Entonces, sí, servidor de nadie, muy bonito, las Tepic, sobre todo sus playas, la gente es muy linda, la gente es muy servicial. Entonces, bueno, vamos a ver qué les parece si nos vamos al sorteo, ¿no? ¿Les interesa? ¿Qué vamos a sortear el día de hoy? Pues Slim Fast, precisamente para esos estomaguitos que de repente se inflan o están inflamados. Y esta es una metáfora que trabaja con tu inconsciente, en la cual cuando tú la aplicas, tus paredes abdominales, al desinflamar tu estómago, van presionando un poquito como si fuera una fajita, obviamente con tu propio cuerpo, y van apretando tus intestinos de forma sana y no a través de una faja que no puedes ni respirar, y a mí me parece como un poquito violento este tema. Sin embargo, esta metáfora te ayuda a que regrese nuevamente a su estado natural tu estómago, tu abdomen, con el poder de tu inconsciente. Está increíble. Yadira, ¿cada cuándo se tiene que hacer lo de la banda gástrica y escuchas las metáforas? Banda gástrica puedes utilizarla 2 veces por semana y las metáforas cuando quieres. No hacen daño, va a tu inconsciente. Entonces, bueno, ok, vamos a pasar entonces, vámonos, por favor, inviten a la gente, traigan a la gente a este en vivo para que les digas, te vas a sacar, si vas a tener una fiestecita, si vas a tener una reunión, esas posadas que ya vienen, que no te entró el vestidito porque te lo mediste en la mañana y te lo compraste en la mañana y en la tarde que llegaste a comprarlo a tu casa, ándale, que estaba más inflamadita porque me comiste por ahí y demás, o hay alimentos que, fíjense, es bien interesante porque no es, muchas veces, no es que estés en sobrepeso, tengas un abultamiento por sobrekilos, kilos o tallas de más. Muchas veces es una inflamación. Y ya es donde les digo, a ver, vamos a hacer una conciencia con nuestro cuerpo. Algo así como descubrí qué alimentos pueden inflamar tu estómago, porque hay alimentos que aunque sean sanos, inflaman el estómago. Entonces, es ir haciendo una conciencia y diciendo, bueno, mira, si como lechuga, que hay quienes pasa, ¿no? O brócoli, a mí con el brócoli me sucede, por supuesto, que sé que es un alimento sano,
Sin embargo, me inflama el estómago y hay verduras que son sanas y me inflaman el estómago. Entonces, esta conciencia es ir haciéndote un traje a la medida y decir, a ver, puedo combinar la lechuga con las espinacas. No pasa nada. Va. E ir anotándolo. A ver, pues el mondongo con la Coca-Cola, pues ¿cómo te explico? ¿No? Y si encima, como aquí en México le ponemos tortillitas y ándale, en la fiesta ya viene y viene el tequilita, no, pues pobre estómago. Obvio que vas a tener una inflamación, pero no significa que estés en sobrepeso, es tan solo eso, una inflamación. De cualquier forma, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos haciendo? Es viernes, el cuerpo lo sabe, y el cuerpo sabe que también hay que trabajar en su salud. Ok, entonces llega Elena para decirnos buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿cómo te encuentras? Ok, bueno, parece que todo está ok, hemos respondido los comentarios. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de las dinámicas que utilizamos en otra de las transmisiones. ¿Qué les parece que me digan? Ah, ya sé. Ya sé. A ver si es. Ah, no, pero llegaron gente después, ¿verdad? Sí, no se va a valer que ponga algo que dije al principio. ¿O qué? ¿Qué dicen los amigos? Ok, vamos entonces mejor a es que estoy viendo si no hay otro comentario. Vamos entonces a hacer una pregunta que sepan, ¿no? ¿Cuál es el libro que ahorita se está escuchando mucho? Es que ahora se está hablando mucho de este tema de que está muy interesante, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Vamos a ver entonces que, es que va a estar así, si pongo eso, va a ser así como que vamos a poner la capital de un país, ¿les parece? Así que pónganse listos, pónganse abusados. ¿Algo sencillo o no? ¿O no tan sencillo? Bueno, sí, sencillo, sencillillo. Es viernes, es viernes. A ver, nos dice Alejandro. Dice, pues los que llegaron tarde que se fastidien, ¿para qué llega tarde? Yo entre ellos, él es bien sincero. No, ay, por cierto, si hay alguien que ya se ganó, denle chance, ¿no? A los demás, porque hay cada suertudo que vieran, suertudos. Y eso está padre, pero hay que dar chance para que gente también se lleve su premio, ¿no? ¿Cuál es la capa? Ay, ¿cuál es el último rey? Dice Aldo Flores. ¿El último rey? ¿El último rey de qué tú? No, está muy difícil, pues el último rey de dónde o de qué. Ok, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo tranquilo para que no se dispare el cortisol y, ¿no? Suban de peso. Vamos a ver, la capital de... ¿Están listos? Está bien fácil, ¿eh? La capital de Brasil. A ver, vamos a ver, la capital de Brasil. Vamos a ver cómo andan con estos temas. Así porque los que llegaron tarde, que no se fastidien, Ale, no, que participen porque yo quiero que se lleven este productazo. Capital de Brasil. Servidor de nadie de la familia Fernández. ¡Ay, qué tal! Está buenísimo. Sí es cierto, sí es cierto. La capital de Brasil, a ver, me haces conocer vos, si estamos en lo correcto, porque luego aquí que cambian, ¿eh? Según yo sí, pero mira, mejor vamos viendo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que ponga la capital de Brasil? Vayan a Google, así como yo, nada más estoy confirmando. Ajá. Del libro de Vicente Fersi. ¿Qué tal, eh? Sí, estuvo buenazo el programa hoy con Jorgito Carvajal. Y entonces, hablando de ese tema estuvo,
¿Qué le hizo Vicente, no, ¿quién? Gerardo a Vicente Fernández, no, sí, Vicentillo Fernández. Vas a poner dos preguntas. De puro juego, nada más, de puro juego. Ahí va la otra pregunta, porque dijeron que hablaran sobre el libro de los Fernández. ¿Cuántos hijos, conste, cuántos hijos? Ok, otra pregunta más interesante acerca del programa de hoy, de lo que se anda rumorando. Hashtag. Ok, va a haber dos premios, ¿va? La primera persona que haya puesto la capital de Brasil. Ajá, pero vamos a hacerlo con los, están diciendo que con los Vicentes Fernández, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan. Vamos a ver, de los Vicente Fernández, de la familia Fernández, que ahorita está, pero buenísimo el tema. A ver, así, fácil. ¿Cuántos hijos son los que tienen Cuquita y Don Chente Fernández? A ver, vamos a ver si es cierto. Los leo. ¿Cuántos hijos tienen Cuquita y Don Chente Fernández? Lo interno es una, a ver, ¿cómo? Lo interno es un anexo feo. Ah, ¿de que lo anexaron? Neri, no te rías. Ya empezaron, Neri, no te rías que ni tú sabías. Ok, van dos premios. Es Slim Fast, ¿eh? Slim Fast para las dos personas que respondieron. Entonces, ¿qué? ¿Ni idea de qué? Ok, la primera, se va el primer premio, ¿va? El primer premio, por favor, redoble de tambores. Ay, ya me agarré fuera de base. Gracias, gracias, gracias. El primer premio, bueno, el mismo premio, pero la primera persona que respondió seriamente, la capital de Brasil, Brasilia. Es que pusieron Río de Janeiro, pero no, es Brasilia, es lo que les digo, de repente cambian, ay, mejor hay que confirmarlo. Chabela Herrera, bravo Chabela, te llevaste Slim Fast. Escríbeme, Chave, por favor, ahorita van a, gracias, a hola@irerivelasco.mx. Esta noche teníamos que hacerla más divertida, ¿no? Con esto de que, como ustedes lo pidieron. Y entonces vámonos a ver quién respondió de la familia de los Vicente. Bravo, 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 bravo. A ver, ¿quién respondió de los Vicente Fernández? Voy a colocar hashtag Vicente Fernández, porque o familia Fernández, porque de esto se habló el día de hoy. Que los Chentes se programen, ¿verdad? Deberían de programar a don Chente Fernández para que salga adelante de esta situación en la que está nuestro charro de Huentitán, que para mí qué voz tan maravillosa, qué voz tan prodigiosa y qué bárbaro, o sea, mis respetos. Ay, ojalá salga adelante mi Chente Fernández, mi Chente de Huentitán. Y ya que Juanga también salga, ¿no? Porque ya digo, ya que estamos hablando de la farándula, ya que salga mi Juanga, yo lo extraño muchísimo, me encanta Juan Gabriel. Bueno, a ver, vamos a ver, hazlo como has pensado, nos dice Miriam, pues los que llegan, ya me regresé mucho. A ver, ¿qué pasó con lo de Chente Fernández? Pues estaban, ándale, exacto. Pero ¿quién escribió primero? A ver, vamos a ver qué me dice. Es que me están preguntando aquí porque vamos a hacerlo así como general, ¿no? Y ahorita me dices, conciencia, por favor, ¿quién respondió bien a la pregunta de cuántos hijos tienen ¿cómo se llaman? A ver qué nos dice aquí Aldo Pérez, muy informado Aldo Flores, que el hijo Gerardo es muy feo de... sí, es muy feo. Oigan, ¿ustedes no tienen en su familia un Gerardo Fernández? ¿No? Es feo de modos, muy feo de modos. Está re buena la historia.
Perfecto. A ver, entonces, ahí va el premio para la persona que respondió de cuántos hijos tiene Cuquita y Vicente Fernández. Vamos a hacerlo así de una forma muy, muy general, porque hoy dieron una noticia que me dejó en shock, que yo no sabía. Y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, pero pues igual no conocen la noticia, pero saben que la familia consta de, y nos va a dar ahorita el redoble de tambores. Para María Ortiz. Bravo, María Ortiz, te llevaste el premio. Escríbeme, María Ortiz, por favor, a hola, arroba, ahorita te lo van a poner. Exacto, ahí, hola, arroba, Ireri Velasco, para que te lleves, para que te abra tu material. Me mandas un correo electrónico desde donde quieres ingresar a mi página para que te lleves tu premio. ¿Cómo ves? ¿Te late la idea o no te late? Vamos a ver qué dice, porque esto de Vicente se puso bueno. Digo, pues es viernes, hay que divertirnos, hay que relajarnos. No, no, señor Fernández, no, señores Fernández, no es a costa de ustedes. No. Un día me tocó ver a Vicentillo en Guadalajara, estábamos nosotros, teníamos nuestras oficinas, este, allá en Guadalajara, por una colonia. Y me tocó verlo, fíjense, estaba muy sola la calle y entonces yo volteé a un señor no muy alto, así con una cachuchita, como estaba oscuro y era de noche, yo así dije, la verdad, dije, ay Dios mío, ¿quién será ese hombre? No, no me vaya a hacer algo, porque no lo vi, ya saben, ¿no? Acá así como que vestimenta, no, 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 sencillísimo. Y que me dice, buenas noches, y que, ¿qué creen? Que dije, ay, no me vaya a hacer esto y que me le quedo viendo feo. Era Vicentillo. Y yo, hasta me fui rumbo a la casa y todo, iba como que inconscientazo, como que me acuerdo ver esos ojos así como muy, muy particulares de los Fernández y dije, era Vicentillo Fernández. Dije, y qué oso, qué pena, pero bueno, ni modo, ya estaba consumado el hecho. Pero bueno, entonces me dio mucha gracia que quisieran que se hablara acerca de que dice Nelly, jajaja, por elevarme de Alejandro, no sabes nada, infeliz, ya se están aventando aquí los frijoles, bravo a la ganadora, claro que sí. Gina dice, felicidades, Chabela. Aquí dice, llevarme, Alejandro, Nelly, eso pasa por quererme copiar, ya se estaban ahí peleando el premio. Felicidades a los ganadores, así es, Rebe. Servidor de nadie, sí, mi divo, soy su admiradora número 1. ¿De quién? Ah, de Chente, ¿verdad? De Chente, sí, canta hermoso, hermoso. Dice, creo que todos tenemos un Gerardo en nuestro, sí, todos tenemos un Gerardo Fernández en nuestras familias. Sí, cierto. Ana Luz Velasco, María Ortiz, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Hombre, gracias a ustedes por hacer una noche tan divertida. Yo lo puse primero, puse 4. A ver, chécate. Ay, antes de María Ortiz lo puso Miriam Telles, ya. Pues, ¿y ahora qué hacemos? Pues va 3, hombre, no pasa nada. Yo con mucho gusto se los regalo porque me agarraron de buen humor, hicieron esta noche espectacular, me hicieron la noche. Miriam, va para ti también, no te preocupes, también va para ti por una cuestión de que aquí no vimos bien cómo estuvo el asunto, no hay ningún problema. Miriam, no nos eches los frijoles, no vayas a decir en ese canal dicen una cosa y dicen otra. No, Miriam, va premio para ti con mucho gusto. Entonces, a ver, aquí nos dice Aldo Flores, están tremendos con la familia, que la hija agregada dice el libro que es la hija de la hermana de Coquita y sí, sí, cierto, eso dice el autor del libro. Sofía nos manda corazones de la transformación, servidor de nadie nos dice, no, de Juan Gabriel, Juan, sí, no, Juanga es Juanga, tocan Juan Gabriel y yo me pongo a cantar y a bailar. Juanga, ya sal, no seas feo de modos, yo te extraño. Miriam Telles, no, a la próxima. No, Miriam, no.
vámonos, que se vayan todos los premios. En serio me vale madre, dice, yo también admiro al divo de los divos, es un divazazazo. Alejandro Ireri, que salgan más seguido de vacaciones, hasta triple premio nos toca. Ay, ya van a empezar con que quieren más. Ay, qué bárbaros. No, qué bárbaros, qué noche. Me hicieron la noche, realmente me hicieron la noche. Qué bueno, de eso se trata, de pasárnosla padre, aprendemos y bajamos de peso. Así que yo les agradezco infinitamente que me acompañen, que estén tan comprometidos con estos temas mientras nos divertimos y pues obviamente se da una transformación en nuestro cuerpo. Así que les agradezco con el corazón y les agradezco con el alma el que estén aquí. Antes de irnos, nada más recordarles que si tú quieres obtener alguno de mis productos que están súper accesibles, ve por favor a mi página y ahí los vas a encontrar. Ahí van a estar, están por separado o hay un paquete, como te he compartido. Está el Slim Fast, están metáforas para bajar de peso, están los sonidos sanadores para bajar de peso al dormir, está delgadamente la estrategia del corazón de la programación neurolingüística y está el top de top que se ha vendido como pan caliente, que es la banda gástrica virtual con hipnosis y PNL. De hecho, si tú compras este producto, te llevas todos los productos que anteriormente te he dicho, más un curso de 5 horas, que yo ofrezco de forma presencial y que por la pandemia tuvimos que parar. Sin embargo, aquí está, en digital, no hay ningún problema. Ve a mi página, por favor, para que veas, para que en un momento dado digas, pues a mí me late más este curso, no, a mí creo que este me funcionaría mejor, el que tú desees. Chicos y chicas, sin más, les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho mientras bajan de peso. Hasta la próxima.